La noche huele a cera derretida, hierro húmedo y pergamino viejo. En el fondo de una capilla sellada, un hombre tiembla mientras acerca una vela a un cofre cubierto con símbolos que no deberían estar allí. No reza, no respira, solo mira. Porque dentro de ese cofre, según le han dicho, no hay oro, ni coronas, ni reliquias sagradas. Hay una verdad tan peligrosa que reyes han mentido, órdenes enteras han sido borradas y hombres han muerto sin dejar nombre para impedir. Y mientras la tapa cruje lentamente, la pregunta no es si el Santo Grial existió. La pregunta es, ¿qué pasa si nunca fue una copa? Europa llevaba siglos arrodillada ante símbolos. Cruces, coronas, espadas, sellos, reliquias. Objetos capaces de mover ejércitos y doblar conciencias. En aquella época, quien controlaba lo sagrado no solo gobernaba almas, gobernaba reinos. Y por eso, cuando comenzó a susurrarse que existía una reliquia distinta a todas las demás, una capaz de conectar a quien la poseyera con la sangre misma de lo divino, el mundo cambió sin que casi nadie lo notara. Al principio fue solo un rumor entre monasterios, después una historia repetida en castillos, más tarde una obsesión. El Santo Grial, una copa, una vasija, el cáliz de la última cena, el recipiente que según algunas voces recogió la sangre de Cristo al pie de la cruz. Pero los rumores más peligrosos nunca llegan completos, siempre esconden algo. Y detrás del brillo de esa historia había una sombra que muy pocos se atrevían a nombrar, porque no todos buscaban el Grial para adorarlo. Algunos querían encontrarlo antes de que todo comenzó, o eso dirían después, con hombres que juraron pobreza y terminaron administrando fortunas de reyes. Los templarios. Guerreros de hábito blanco y cruz roja, mitad monjes, mitad ejército, creados para custodiar caminos sagrados, proteger peregrinos y obedecer a Dios por encima de cualquier rey. Al menos ese era el relato visible, el relato aceptable, el que podía repetirse en voz alta. Pero bajo tierra, en criptas, corredores y ruinas derrumbadas por los siglos, otro relato crecía como humedad entre las piedras. Los templarios no solo protegían, excavaban, buscaban, esperaban encontrar algo sepultado en Jerusalén. No una joya común, no un cofre de monedas, algo mucho más antiguo, algo con el poder de alterar la historia que la Iglesia había enseñado durante generaciones. Y ahí nace la conspiración, porque si el Grial era simplemente una copa, no se explica el miedo, no se explican las desapariciones, no se explica el silencio. Los años pasaron y la orden creció demasiado, demasiado rápido, demasiado rica, demasiado autónoma. Prestaban dinero a reyes, movían secretos entre fronteras, poseían fortalezas, archivos, rutas, influencia. Y cuando una orden religiosa empieza a saber más de la cuenta, deja de ser sagrada y empieza a volverse peligrosa. Eso debió comprender Felipe IV de Francia cuando sus deudas empezaron a ahogarlo. Un rey orgulloso, frío, calculador. Un hombre que necesitaba dinero, obediencia y control. Y frente a él, una orden poderosa que le debía respeto, pero no sumisión. Entonces ocurrió algo inquietante. No atacó con ejércitos, no declaró guerra abierta, atacó con acusaciones, herejía, idolatría, blasfemia, rituales oscuros, prácticas indecentes, pactos con fuerzas prohibidas. Demasiadas acusaciones, demasiada violencia en las confesiones, demasiada prisa, como si no quisiera descubrir la verdad, como si quisiera enterrarla. En 1307, al amanecer de un viernes 13, los templarios fueron arrestados en masa. En un solo golpe, una red perfecta. Una caída tan precisa que parecía preparada desde mucho antes. Algunos fueron torturados hasta admitir cualquier cosa. Otros callaron hasta el final. Otros desaparecieron antes de que las puertas se cerraran. Y justo ahí, en el centro del humo y de las cenizas, surgió una sospecha que atravesó los siglos.
King porque un rey puede destruir a una orden por dinero, pero no organiza una cacería tan brutal solo por monedas. No cuando detrás hay archivos sellados, testimonios contradictorios y objetos que nadie volvió a ver. No cuando algunos carros salieron de fortalezas templarias la noche anterior a los arrestos y nunca se supo qué transportaban, ni hacia dónde, ni para quién. Europa siguió respirando, pero algo había cambiado. El Grial dejó de ser una reliquia para convertirse en un rastro, una pista, una ausencia. Y las ausencias a veces pesan más que las pruebas. Con el tiempo la historia se volvió más extraña. Unos decían que el Grial había sido llevado a Inglaterra, otros que descansaba en una abadía olvidada, otros lo situaban en castillos perdidos entre montañas, custodiado por linajes que no podían decir su nombre. Pero de todas las teorías, hubo una que sobrevivió por una razón distinta. No porque fuera la más piadosa, sino porque era la más perturbadora. La idea de que el Santo Grial no era un objeto, sino una sangre, una descendencia, un secreto humano escondido dentro de un... Si eso fuera cierto, la historia entera cambiaría de forma. Ya no se trataría de una copa sagrada perdida, se trataría de una verdad biológica, política, explosiva. Una verdad que no solo cuestionaría reliquias, sino legitimidades. Iglesias, reyes, imperios morales construidos sobre una sola versión de la historia. Y de pronto todo empieza a encajar de un modo incómodo. Los códigos en manuscritos, las genealogías protegidas, las leyendas sobre guardianes, los relatos de caballeros que no custodian un tesoro, sino una revelación. La palabra grial deja de sonar a metal. Empieza a sonar a linaje, a carne, a sangre. Y cuanto más se mira en esa dirección, más inquietantes se vuelven ciertas obras, ciertos poemas, ciertos símbolos colocados donde nadie los notaría, salvo alguien que supiera exactamente qué estaba buscando. En castillos del sur de Francia, en iglesias levantadas sobre ruinas más antiguas, en textos medievales donde la copa aparece y desaparece, como si el autor no quisiera nombrarla del todo, la misma sensación regresa una y otra vez. Hay algo oculto bajo la historia oficial. Algo que no podía destruirse sin más. Algo que debía volverse incomprensible. Ahí es donde la conspiración se vuelve más inteligente. No ocultar una cosa, convertirla en leyenda. Porque una verdad escondida en un sótano puede ser encontrada. Pero una verdad convertida en mito se ridiculiza sola, se disuelve, se protege mejor. Quizá por eso el Grial fue envuelto en poesía, visiones, cruzadas, romances de caballería y símbolos religiosos. Quizá no fue un error de la historia, sino un camuflaje deliberado. La mejor forma de esconder una revelación no es enterrarla, es adornarla hasta que parezca fantasía. Pero entonces aparece otro problema. Si el Grial era solo una alegoría, ¿por qué tanta gente mató y murió por su rastro? ¿Por qué la Iglesia vigiló ciertas corrientes espirituales con tanta dureza? ¿Por qué algunas familias nobiliarias fueron borradas con una ferocidad casi ritual? ¿Por qué ciertos documentos desaparecen justo cuando prometen demasiado? Hay noches en que la historia parece un cuarto oscuro donde Ivan acaba de salir corriendo. Todo está en su sitio, y al mismo tiempo, algo falta. Eso sintieron muchos siglos después algunos investigadores cuando comenzaron a seguir la huella de Reims-le-Château, un pequeño pueblo francés convertido en epicentro de rumores imposibles. Un sacerdote con dinero inesperado, pergaminos en clave, visitas extrañas, restauraciones cargadas de símbolos, demasiadas coincidencias para un lugar tan pequeño. Otra vez el mismo patrón, un secreto, un intermediario, una riqueza repentina, un mensaje cifrado. Y detrás, como una respiración contenida, el nombre del Grial. Pero cada puerta abierta llevaba otra más profunda. A cada documento le faltaba una página. A cada pista la rodeaba una capa de engaño. Era como si la conspiración hubiera evolucionado con los siglos, aprendiendo a imitar la locura, a parecer fraude, a dejar siempre una parte demasiado absurda para que el resto perdiera credibilidad.
Y ahí está su genialidad. La mejor mentira no es la que sustituye a la verdad, es la que la cubre con tantas versiones que nadie sabe cuál atacar. Imagina entonces a un hombre solo, en una biblioteca monástica, pasando dedos temblorosos por una crónica del siglo XII. Afuera nieva. Dentro el silencio pesa como plomo. En la página hay un dibujo, una procesión, un recipiente, unos guardianes. Nada extraordinario, hasta que ve un detalle. El recipiente no tiene forma de cáliz, tiene forma de dientre. El hombre se detiene, vuelve a mirar. Siente el mismo vértigo que debieron sentir otros antes que él. Ese instante en que una interpretación nueva no añade una pieza, sino que reorganiza todas las anteriores. Y entonces entiende el verdadero terror de Grial. No que conceda poder, sino que cambie el origen del poder. Si la historia sagrada fue filtrada, protegida o manipulada para esconder una verdad humana, entonces la reliquia más importante de Occidente no era un objeto para venerar. Era una prueba que no debía sobrevivir. Por eso la caza, por eso las hogueras, por eso los templarios, los poemas extraños, los símbolos dobles, las genealogías enterradas y los monasterios con muros. La conspiración del Santo Grial no consiste en una copa perdida. Consiste en un sistema entero de silencio, en siglos del miedo administrado, en la posibilidad de que lo más sagrado de nuestra historia haya sido también lo más censurado. Y sin embargo, después de tanto tiempo, nadie puede mostrar el Grial sobre una mesa y terminar la discusión. No existe una escena final limpia. No hay una revelación absoluta, solo rastros, ecos, fragmentos, hombres perseguidos, textos alterados, lugares que siguen atrayendo buscadores. Quizá eso sea lo más perturbador. Que después de reyes, inquisidores, cruzados, sacerdotes, sociedades secretas y estudios modernos, el Grial siga funcionando como funcionó desde el principio. No como respuesta, sino como herida. Una herida en la versión oficial del pasado. Una grieta por la que se cuela una sospecha insoportable. Que la historia que heredamos fue escrita no solo para recordar, sino para impedir que ciertos recuerdos. Y así regresamos a la capilla, al cofre, al hombre con la vela temblando en la mano. La tapa termina de abrirse. Su rostro pierde color, no porque haya encontrado una copa de oro, ni una joya, ni un documento intacto, sino porque entiende, en un solo instante, que el verdadero secreto nunca estuvo dentro del cofre. El verdadero secreto era todo lo que el mundo había hecho para que él creyera que sí. Y mientras la llama vacila, comprende la idea más peligrosa de todas, que quizá el Santo Grial no se perdió. Quizá fue escondido a plena vista, transformado en símbolo, protegido por el ridículo, enterrado bajo leyendas, esperando a que algún día alguien dejara de preguntar dónde está y empezara a preguntar quién necesitaba que nunca lo encontráramos.